Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 11. Sistema masoquista, sistema masoquista. Taka regresó a casa cojeando un poco, y su rostro delataba cualquier intento de ocultar el dolor que sentía en el cuerpo, aunque los moretones y la suciedad que lo cubrían no ayudaban a disimularlo. Parecía destrozado. Mientras caminaba, dejó escapar un largo suspiro, mezclado con decepción y disgusto. Soy un maldito esclavo, dejarme golpear tanto solo por un poco de aura y habilidades. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Se detuvo y miró con el ceño fruncido los moretones que tenía en los brazos. Realmente debería dejar de seguir ciegamente las misiones del sistema. Pero entonces, sus ojos se dirigieron a la pantalla y su mirada molesta parpadeó apenas un poco. Pero bueno, me golpearon mucho por esto, así que veamos si realmente valió la pena o no. Golpeó el aire donde estaba la pantalla y comprobó las 3 recompensas que había obtenido. 100 puntos de aura, lo que hace que su alcance total sea 1170. 2 nuevas habilidades que planeaba probar en un segundo. Y por último, una misteriosa recompensa que resultó ser algo llamado Chaleco de la Perfección. Una recompensa de tipo objeto, algo que no había visto hasta ahora en las recompensas de las misiones y que le entusiasmaba especialmente. Pero como prefería dejar lo más importante para el final, comprobó primero las habilidades. El dolor es solo un sentimiento, pasivo. Descripción: el dolor, como cualquier otro sentimiento, es esencial para nuestra supervivencia. Sin él, ni siquiera percibiríamos el daño a nuestro cuerpo ni nuestras limitaciones. Sin embargo, a veces hay cosas más importantes que nuestro cuerpo, y la necesidad de trascender nuestro sufrimiento se vuelve esencial. Nunca más volverás a ser esclavo del dolor, porque el dolor es una alerta, no un muro. Mejora enormemente la resistencia al dolor. Nota: resistir el dolor no es lo mismo que negarlo. El dolor que sentirás es el mismo, pero la clave está en cómo respondas a él. Sin comentarios sobre eso, dijo Taka con expresión seria, otra habilidad que no aumentaba su poder de combate. O tal vez sí, reflexionó Taka, agarrándose la barbilla con expresión pensativa. Si alguna vez estuvo en demasiado peligro, al menos ahora tenía la seguridad de que no quedaría paralizado por el dolor o algo similar. Además, ahora puedo cultivar aura fingiendo no sentir dolor, aunque esté llorando desconsoladamente. Taka sintió con los ojos cerrados al pensar en eso. Una vez más, otra habilidad enfocada en cultivar aura. ¿Será que todas las habilidades serán así? Parpadeó y luego dejó escapar una risa irónica. Bueno, supongo que se llama sistema de cultivo de aura por alguna razón. Sus ojos se dirigieron a la siguiente habilidad. Y efectivamente. Objeto inamovible, activo. Descripción: el enemigo lanza su mejor ataque, uno que destroza la tierra y enciende el aire, y, sin embargo, al impactar a su enemigo, éste permanece inmóvil, con el cuerpo impasible y la mirada firme. Todo ese poder, toda esa energía, no eran nada ante un hombre que era como una montaña. Otorga a tu aura la capacidad de anular cualquier retroceso o retroceso de un ataque, haciéndote inmune a él, al menos externamente. Debido a que la energía detrás de los ataques tiene que ir a alguna parte, toda la energía detrás de los ataques será redirigida y distribuida por todo el cuerpo. Nota: la distribución de energía tiene en cuenta la energía que se pierde en el aire, el suelo y cualquier otro lugar, por lo que es más probable que recibas más daño al usar esta habilidad. Vamos, hombre. Taka dijo con expresión seria ante la habilidad completamente inútil, si no fuera por el uso de cultivar aura. Porque para eso solo servía. Básicamente lo hacía más vulnerable, a cambio de no ser repelido por los ataques. Supongo que solo la primera habilidad tuvo alguna utilidad real, ¿no? Se frotó las sienes, sintiendo ya que la paliza no había merecido la pena. Así que su atención se centró en la última recompensa de la lista. Con suerte, sería lo que necesitaba para mejorar su estado de ánimo. Chaleco de la Perfección, objeto. Descripción: ¿qué es la perfección sino una meta inalcanzable, para cualquiera que no sea el verdadero cultivador del aura?
El Aura Farming no solo está presente en la batalla, sino en la realidad misma que nos rodea. La forma en que respiramos, caminamos, hablamos, actuamos en general. Todo esto moldea al verdadero Aura Farmer y lo diferencia de uno falso. Entonces, ¿qué camino tomarás? ¿Uno de engaño? ¿O uno de perfección? ¿Quieres retirar el artículo? Sí, no. ¿Y qué demonios es esto? Taka miró el objeto con una mirada atónita. Quien escribió esa descripción tenía un don para decir mucho sin decir nada en realidad. Así que, aún desconcertado sobre qué demonios era realmente el objeto, Taka pulsó el sí, y poco después, un chaleco muy sencillo cayó frente a él. Taka lo recogió con expresión inexpresiva. La cosa parecía patética. Era simplemente un chaleco muy sencillo, hecho de lo que parecía cuero. Pero aparte de eso, no tenía ningún diseño. Pero justo cuando Taka estaba empezando a pensar que lo habían estafado y golpeado por nada. Así que ya conseguiste el chaleco de la perfección. Entonces será mejor que le des buen uso y comiences ya mismo con tu evolución. Condiciones de finalización. Ponte el chaleco y úsalo durante toda una semana. No te lo quites hasta el final de la misión. No apoye su propio cuerpo al utilizar la proyección del aura. Recompensa, más 50 aura. Obtén las habilidades, caminar con verdad, respiración con verdad y hablar con verdad. Los ojos de Taka se abrieron como platos en el momento en que vio la recompensa de 3 habilidades completas por completar una misión de solo una semana. Aunque su expresión de asombro desapareció bastante rápido una vez que miró los nombres de las habilidades. Hablando de nombres que suenan mal. Entrecerró los ojos ante la descripción de la recompensa y luego se giró para mirar vacilante el chaleco que tenía en sus manos. Aún así, son 3 habilidades para solo una semana. Comparado con la mayoría de las misiones hasta ahora, que me han llevado un mes cada una sola semana parece bastante simple. Inspeccionó el chaleco más de cerca, mirándolo con una mirada sospechosa. Pero este sistema no me daría tantas habilidades para un trabajo tan simple, así que ¿cuál es el truco entonces? Taka se quedó en silencio en medio de la calle, inspeccionando el trozo de cuero de apariencia aparentemente normal durante unos segundos, sin que sus ojos perdieran nunca la desconfianza en ellos. Pero al final, decidió ignorarlo todo. Bueno, da igual. ¿Qué tan malo puede ser? Y así, sin mucha preocupación, comenzó a ponerse el chaleco. Y luego, no pasó nada. Se miró fijamente y levantó una ceja. Parecía ridículo. Como un disfraz de vaquero mal hecho. ¿Ese es el reto? ¿Mantener la cara seria a pesar de llevar esto puesto toda una semana? Si es así, creo que puedo. ¡Wow! Taka casi dejó escapar un grito extraño al segundo siguiente, no por dolor, sino porque. ¿Qué es esto? De repente, una enorme presión cayó sobre su garganta. No solo sobre su garganta, sino sobre todos los músculos que le permitían hablar. Tenía la mandíbula pesada y apenas podía respirar, y mucho menos controlarla para hablar. Lo que había sido una tarea sencilla que venía haciendo desde niño ahora se sentía como una tortura. ¿Pero por qué? Sus ojos se dirigieron inmediatamente al chaleco. Es culpa de esta cosa. Taka frunció el ceño, apretándose la garganta con fuerza. ¿Pero cómo? Ni siquiera me toca el cuello, ¿cómo es que? Espera. Los ojos de Taka se abrieron cuando un pensamiento lo alcanzó. Y efectivamente, pronto lo sintió. El verdadero culpable de todo, había sido su propia aura. Y lo que era peor, el aura, se movía. La presión que solo le impedía hablar pronto comenzó a afectar otras áreas. Taka abrió los ojos de par en par, horrorizado, al ver que su propia aura lo traicionaba y actuaba por sí sola. Después de la garganta, la presión recayó en los pulmones y en todos los músculos encargados de permitirle respirar. De repente, respirar se convirtió en el ejercicio más insoportable de su vida. Cada inhalación le parecía a sus pulmones como intentar inhalar una roca sólida en lugar de aire puro. No solo eso, sino que los músculos que ayudaban a tomar aire, como la espalda y un poco el abdomen, también se sentían increíblemente tensos.
Al igual que hablar, respirar se había vuelto casi imposible. Pero aún así, el aura aún no había terminado. Por último, la presión se extendió a su zona baja. No esa zona inferior, afortunadamente. Su cintura, piernas, rodillas, talón e incluso los dedos de los pies comenzaron a sufrir una presión sacudida, junto con los músculos que lo sostenían. Al final, sus piernas se doblaron y cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie por la tensión. Pero incluso en el suelo, vivir no era fácil. Huevos. Su respiración era casi como la de un moribundo, tanto porque apenas podía emitir un sonido como porque apenas tenía aire para emitirlo. Le costó mucho esfuerzo simplemente inhalar lo suficiente para no morir, y aún así, seguía sintiendo que se asfixiaba. ¿Qué demonios son estas misiones? Taka apretó el puño mientras miraba al suelo como si fuera su peor enemigo. Primero fue recibir una paliza sin contraatacar, ahora es esta mierda. Intentó ponerse de pie, pero sus rodillas apenas pudieron impulsarlo por un momento antes de que perdiera el control de sí mismo y cayera al suelo de cualquier manera. Ruido sordo. Cuando su cara golpeó el pavimento, dejó escapar un gemido de dolor, o al menos algo parecido a eso. ¿Sistema de cultivo de aura? No me hagas reír, es más bien un sistema masoquista. Me niego a hacer esta mierda. Con su paciencia al límite, Taka tomó el chaleco, planeando quitárselo. ¿Una semana? Apenas podía mantener la compostura un minuto después de ponérselo. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo. Oye, ¿estás bien? Alguien lo levantó y lo colocó uno de sus brazos sobre su hombro para apoyarlo. Cuando se giró para mirar. ¿Eres tú? Las cejas de Taka se fruncieron ligeramente, aunque la pregunta que salió de su boca sonó más como si viniera de un zombi que de una persona. Allí, apoyándolo con una mirada complicada, estaba la misma chica de antes. Taka la miró confundido. ¿De dónde había salido? Me preocupaba que te hubieras hecho el duro y que necesitaras atención médica por la paliza que te dieron, así que vine a ver cómo estabas. Resulta que tenía razón, ¿no? Lo miró con extrañeza, aunque una ligera preocupación se reflejaba en sus ojos. Taka negó con la cabeza, con sudor frío corriéndole por la frente. Luego, se señaló con el dedo. Efecto secundario de mi don. La chica parpadeó y siseó, mirándolo de reojo. ¿Qué clase de horrible efecto secundario te deja así? Ella le lanzó una mirada seria, eso no ayuda mucho. Taka cerró los ojos y frunció ligeramente el ceño. No, necesito ayuda. La chica lo miró en silencio, luego lo miró de pies a cabeza, solo para alzar una ceja, sin ninguna convicción. ¿Estás seguro? Taka sintió, sin querer molestarse en intentar hablar. La niña se quedó en silencio por un momento, aparentemente pensando. Al final, suspiró. ¿Puedes entonces mantenerte en pie por ti mismo? Taka simplemente asintió. Aunque una leve incertidumbre se percibía en sus ojos. Ella lo notó, pero decidió continuar. Entonces, te dejaré ir, lentamente. Otro guiño de Taka. Está bien, dijo ella, antes de empezar a quitarle lentamente el brazo del hombro. Cuando el peso de su cuerpo comenzó a caer sobre él nuevamente, los dientes de Taka apretaron sin medida. Prepárense para el dolor, prepárense para el dolor, prepárense para el dolor. Y efectivamente, cuando su cuerpo se vio obligado a sostenerse, todo su peso cayó sobre sus piernas. Los ojos de Taka se abrieron y se mordió los labios. Soy un ser humano superior, un nacimiento único en un billón, incluso Omar es un inútil antes que yo, él es mi chico de los recados, y yo soy un jodido bueno. Con pensamientos extraños que le daban poder, Taka empujó tanto como pudo, todo para no doblarse y caer. Pronto, el dolor llegó. No un dolor agudo, como si se hubiera roto un hueso o algo similar, sino el tipo de dolor que surge al llegar al límite. El tipo de dolor que tu cuerpo te dice que pares, o pronto habrá consecuencias. Y, por supuesto, este no era un anime en el que la fuerza de voluntad pudiera hacerlo todo, por lo que probablemente habría consecuencias, está bien. Un músculo desgarrado o algo similar.
Pero mientras se sentía entre la decisión de continuar y romper algo, o caer y perder a Aura frente a la chica recién llegada, Taka se dio cuenta de cuál era la verdadera respuesta. Lo es. De alguna manera, en un momento de claridad nacido de la desesperación, encontró fuerza. Fuerza en músculos que no había notado que existían, o no se había dado cuenta de que podían usarse para esto. Entonces él empujó. Y esta vez, no se cayó. Pronto se puso de pie, con postura erguida y su rostro, aunque sudando como loco, mostraba la victoria. Yo gano. El aire fresco le llegó al rostro y, por un instante, casi rió, aunque no pudo. Aunque una pequeña sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Con un esfuerzo incansable y mucho dolor, lo había logrado. Él se había puesto de pie. Mientras tanto, la niña no podía hacer más que quedarse mirando estupefacta. Grados. 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 Minutos después. Resulta que Taka todavía necesitaba ayuda para caminar. Con la ayuda de la niña, caminaron hasta un parque cercano y se sentaron en un banco para descansar. Jaja, jaja, jaja. La respiración baja, pero bastante notoria y superficial de Taka llenó el silencio entre los dos. Después de escucharlo un rato, la muchacha le dirigió una mirada dudosa. ¿En serio, estás seguro de que no necesitas ir al hospital? Estoy seguro de que. Mira eso, lo dijo con claridad, a pesar de la tensión en la garganta. Quizás por fin le estaba cogiendo el truco. Taka se sintió triunfante por esa pequeña victoria. En cuanto a la pregunta de la chica, bueno, se sentía fatal, pero fatal, no fatal. Así que probablemente no necesitaba ir por ahí. A menos que se haya desgarrado un músculo o algo. Pero si realmente llegara a ese punto, podría simplemente quitarse el chaleco. Aunque ahora que lo pensaba. ¿Por qué no lo había hecho ya? Estaba a punto de hacerlo, pero entonces apareció esta chica. Desde entonces, inconscientemente se prohibió quitárselo. Como si intentara demostrar algo. Debe ser el granjero de Aura dentro de mí, joder, ya me lavaron el cerebro. Mientras maldecía el sistema, enfurruñado por su propia debilidad mental, la muchacha le dirigió una mirada curiosa. Tu don era algo así como la telequinesis, ¿verdad? Lo usaste con esos tipos. ¿Pero cómo demonios produce semejante efecto secundario? Taka no dijo nada. No se le ocurrió ninguna excusa. Afortunadamente, su dificultad para respirar y hablar fue excusa suficiente para no decir nada. Bueno, no hace falta que hables. Solo estaba dándole vueltas. La chica sonrió con ironía y se giró para mirar al frente. Solo pensé que parecía un don muy poderoso. Es una pena que tenga tantas consecuencias. Incluso podrías haber postulado a la UA. Taka continuó con su respiración entrecortada, pero la miró. Bueno, una pequeña charla no hace daño. Con su recién adquirida habilidad para expresarse a pesar del esfuerzo, Taka comenzó a hablar. Voy a. Ella lo miró con incredulidad. ¿En serio? Pero este efecto secundario. Es algo de una sola vez. Ella levantó una ceja. Un don que tuvo un efecto secundario, pero fue algo que sucedió solo una vez. Eso sonó raro. Entonces, algo hizo clic en su cabeza. Ah, ¿como una oruga? Taka se giró lentamente hacia ella y la miró estupefacto. Rápidamente empezó a explicarse. Sabes, por el proceso evolutivo cuando entran en un capullo y se convierten en mariposa. ¿Es algo así, o me equivoqué por completo? Taka levantó una ceja ante la aclaración. Miró hacia el frente pensativo. En realidad, eso sonaba apropiado. El chaleco era el capullo, uno bastante doloroso. Y la mariposa serían las habilidades. Algo así. Así que tenía razón. Algo así. ¿Qué pasa con eso? La niña se rió entre dientes y pronto puso una mano frente a Taka, ofreciéndole un apretón de manos. Bueno, si vas a la UA, podríamos ser compañeros de clase el año que viene, ya que yo también voy. Por cierto, soy Kyo Kajiro. Olvidé presentarme antes, pero te fuiste demasiado rápido,
así que no fue todo culpa mía. Taka tomó la mano, tomó algo de aire y habló. Takahashi Fukumoto. Un placer conocerte. Y con esa última introducción, se hizo otro pequeño silencio entre los dos. Esta vez, un poco menos incómodo. Durante la misma, Taka se inclinó hacia adelante y cerró los ojos, descansando después de una conversación tan larga. Honestamente, se sentía como si hubiera corrido un maratón y ni siquiera pudiera recuperar el aliento, ya que incluso eso era difícil. Así que pasó bastantes minutos descansando. Al menos hasta que de repente sus ojos se abrieron de golpe. Espera, Kyokahiro. Silbido. Su cabeza giró más rápido que una bala hacia la muchacha, quien se sobresaltó por la mirada repentina. Joder. ¿Cómo pude perderme algo así cuando ella estuvo a mi lado durante más de 30 minutos? Taka sintió la necesidad de darse una palmada en la frente, pero estaba demasiado cansado para hacerlo, así que no lo hizo. Sus ojos se dirigieron directamente a los lóbulos de sus orejas y, efectivamente, parecían conectores para auriculares, los mismos que tenía Kyokahiro del anime. Maldita sea, soy un idiota. La muchacha, o mejor dicho, Hir, captó su mirada rápidamente y frunció el ceño levemente. ¿Qué? ¿No has visto antes un quirk de tipo mutante? Al darse cuenta de que los largos lóbulos de las orejas podrían haber parecido sorprendido, Taka desvió la mirada rápidamente. Acabo de ver un gato. Ella dijo con cara seria, ¿en mi oreja? Algo así. La muchacha simplemente lo miró estupefacta. Pero antes de que pudiera decir algo, Taka se levantó con una velocidad sorprendente. De todos modos, me voy. Y con esto, se fue. De alguna manera, aprendió un truco similar al de cuando intentó ponerse de pie, y lo logró. Caminó. Usando músculos que desconocía tener, controlando su equilibrio con más precisión para no presionar demasiado una pierna, usando cada centímetro de la pierna, desde la punta del pie hasta el trasero. Era como si hubiera descubierto cómo caminar correctamente a pesar de su discapacidad, todo para evitar tener que inventar más excusas. Y así empezó a alejarse, con dificultad, pero caminaba. Hir solo pudo observar su espalda que se alejaba con una mirada extraña. ¡Qué tipo tan raro! Capítulo 12. Evolución. Evolución. El aula de Taka, una semana después. Takahashi, ven a responder esta pregunta. Suspiro. En respuesta a la demanda de su maestro, Taka se levantó con un suspiro y caminó tranquilamente hacia el pizarrón, arrebatándole la tiza de la mano al maestro una vez que estuvo lo suficientemente cerca. Luego, con él en su mano, rápidamente comenzó a garabatear la respuesta. Tac, tac, tac. La clase y el profesor lo observaron tranquilamente mientras él garabateaba todo tipo de cálculos en el pizarrón, algunos frunciendo el ceño, mientras otros se levantaban confundidos. Al terminar, le devolvió la tiza al profesor, quien la tomó mientras miraba la pizarra con los ojos ligeramente entrecerrados. Luego, tras terminar su tarea, Taka regresó a su asiento con las manos en los bolsillos. Todo esto mientras retenía una sonrisa. Una vez más, otro problema resuelto a la perfección. Sus compañeros debieron de quedarse boquiabiertos al ver lo fácil que había sido hacerlo parecer. Está mal. La voz de su maestro interrumpió los pensamientos de Taka. Se detuvo en seco y se volvió hacia su maestro, manteniendo la cara de póker. ¿Seguro? La maestra sintió que una ceja se movía. Ja. Claro que estoy seguro. Escribiste que x es igual a 9, pero la respuesta debería ser x es igual a 11. Escribí x igual a 11. No te metas con, ¿eh? El profesor parpadeó al ver que, en la pizarra, estaba la respuesta correcta. Miró de reojo a Taka y vio que el estoico estudiante parpadeaba mientras miraba fijamente al aire, como si su cabeza estuviera en otro lugar. Se rascó la nuca y dejó escapar un suspiro de frustración, sin saber cómo interpretarlo. ¿Mi vista está empeorando o algo así? ¿Puedo volver a mi asiento ahora? Sí, claro, claro. Con el despido, Taka dejó a su maestro solo para cuestionar su vista y regresó a su asiento,
ignorando las risitas apagadas de sus compañeros de clase mientras se sentaba. A diferencia de su maestro, que había estado en un ángulo en el que no había podido ver el tablero mientras miraba a Taka, ellos habían visto claramente cómo una tiza mágica de repente comenzó a flotar en el aire y corrigió el error en un instante. Su pobre profesor había sido engañado. A pesar de la repentina ganancia que apareció en su campo de visión, el rostro de Taka permaneció inexpresivo. Lo único que hizo fue cerrar los ojos un momento, como si disfrutara del sonido de la notificación, antes de volver a abrirlos como si nada hubiera pasado. Después de que el profesor finalmente se deshiciera del problema de su visión por un momento, la clase continuó con normalidad. Las preguntas se dirigían a los demás estudiantes y en otras ocasiones, el profesor les pedía que leyeran cierta parte del libro de texto. Ring. Finalmente, sonó el timbre de la escuela, anunciando el fin de las clases. Sin dudarlo, Taka se levantó, recogió sus cosas y salió del aula. Sin embargo, no salió de la escuela inmediatamente. En cambio, pasó primero por el baño. Luego, mientras abría una cabina y se sentaba en el baño, dejó escapar un suspiro largo y exhausto. ¡Santa mierda! Como si esas palabras hubieran sido un detonante, al instante siguiente su espalda se encorvó hacia adelante y su rostro, hasta entonces tranquilo y sereno, se tornó de repente cansado y completamente exhausto. Sus ojos temblaron levemente. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Lleva toda la semana sufriendo, todo gracias al chaleco que lleva oculto bajo la ropa, lo que le hace torturar las 3 habilidades humanas básicas. Caminar, respirar, hablar. Todo necesario para ser un ser humano funcional, y todas estas acciones hicieron que Taka se arrepintiera de haber nacido en ese momento. Por suerte, el dolor era mucho menor que el primer día. Comparado con entonces, al menos ya no se arrastraba por el suelo respirando como si tuviera 10 agujeros en los pulmones. En su reunión con Hir, por pura desesperación, logró idear otras maneras de realizar estas acciones sin parecer un zombi. A partir de entonces, continuó implementando pequeñas mejoras para reducir al máximo el dolor y la carga. Usando músculos que desconocía, cambiando el ritmo al caminar o respirar, aplicando fuerza en diferentes puntos con cada acción. Todos esos cambios finalmente le permitieron actuar con total normalidad por fuera, a pesar de su agonía interior. La habilidad de resistencia al dolor también le ayudó mucho a actuar bien. Aunque a veces tenía que llegar a un lugar desocupado para tomarse un respiro de la actuación. Por eso ahora estaba en un cubículo del baño. Y justo ahora, finalmente había llegado el supuesto último día en el que tenía que seguir con esto. Así que ya conseguiste el chaleco de la perfección. Entonces, úsalo bien y empieza ya mismo con tu evolución. Condiciones de finalización. Ponte el chaleco y úsalo durante toda una semana. No te lo quites hasta el final de la misión. No apoye su propio cuerpo al utilizar la proyección del aura. Recompensa, más 50 aura. Obtén las habilidades, caminar con verdad, respiración con verdad y hablar con verdad. Ninguna de las condiciones se cumplió, pero supuso que era porque la misión aún no había terminado. ¿Cuándo, entonces? Ya había pasado una semana, y aún tenía que soportar esta tortura. Tal vez la semana terminaría cuando el día llegara a la misma hora que cuando recibió la misión. Taka solo podía esperar. No había prestado mucha atención a la hora, pero no debería faltar mucho, ya que salía de la escuela justo ahora, igual que antes de que lo detuvieran los molestos delincuentes. Lo único que quería era que esto terminara. Soltó un suspiro breve, secándose el sudor de la frente, ya exhausto. Te juro por Dios que si alguien intenta detenerme en la salida, le romperé la cabeza. En ese momento, cualquier atisbo de compostura que le quedara le serviría para seguir actuando. Si alguien más intentaba burlarse de él como la semana pasada con los delincuentes, no creía que pudiera darle suficiente energía mental para mantenerlos con vida cuando se desmayara. Aunque eso podría ayudarme a aliviar algo de estrés. Con ese siniestro comentario, Taka se levantó del baño y salió del cubículo. Su aspecto, antes exhausto y derrotado, cambió instantáneamente a uno más sereno y normal al salir. Manteniendo la mirada en alto, reanudó su plan de abandonar la escuela.
Después de cambiarse rápidamente de zapatos y sacar sus cosas del casillero de la entrada, comenzó a caminar hacia la salida, listo para ir directo a casa tan pronto como llegara al mundo exterior. Vamos. Pero una vez más, alguien lo estaba esperando allí. ¿Qué es esto? ¿La nueva tradición de la escuela? Preguntó Taka con cara seria, pero no bajó el ritmo ni un ápice. Allí, apoyado contra una pared, estaba Hiro, mirando su teléfono con expresión aburrida. Taka la miró entrecerrando los ojos ligeramente. Debe estar esperando a alguien de su clase, ¿verdad? Más le vale. Me parece bien que me hablen, pero no cuando sufro un dolor constante. Lo único que quiero ahora es volver a casa y quedarme en la cama hasta que termine esta misión. Con miedo dentro de él, aceleró el paso mientras se acercaba a ella, sin querer ser visto, sin importar sus intenciones. Incluso empezó a mirar hacia otro lado, temiendo que ella sintiera su mirada o algo así. Lamentablemente, hoy parecía que las cosas no iban como él esperaba. Ah, eres tú, Takahashi, ¿verdad? No tuvo más remedio que parar. Entonces le dirigió una mirada que apenas ocultaba su enojo. El movimiento de las cejas tampoco ayudó. ¿Qué deseas? Ella se estremeció y arqueó una ceja. ¿Qué te pasa con esa mirada? Pensé que éramos simpáticos desde nuestra última reunión. Taka resopló y cerró los ojos. No estoy de humor para hablar ahora mismo. ¿Qué? ¿Te golpearon otra vez? Lo siento. Rió con ironía, rascándose la nuca. Luego, abrió un poco los ojos cuando Taka empezó a alejarse. Oye, espera. Ella rápidamente lo alcanzó, mirándolo de la cabeza a los pies. ¿Ya saliste del capullo? Ah. Taka la miró con incredulidad. Ya sabes, por algún efecto secundario de tu don o lo que sea. Dijiste que era algo así. Oh, Taka puso los ojos en blanco, recordando lo que le había dicho. No. ¿Entonces el efecto secundario se debilitó? No. Ella parpadeó. Pero pareces estar bien. Estoy sufriendo, dijo Taka, con la cara seria. Pero me he adaptado lo suficiente como para parecer normal por fuera. Ella casi tropezó, mirándolo con una gota de sudor. ¿Y llevas una semana entera pasando por lo que fuera que fuese cuando nos conocimos? Sí. ¿Estás seguro de que no te estás muriendo o algo así? Estoy bastante seguro. Maldita sea, ¿alguna idea de cuándo terminará entonces? Taka suspiró. Ojalá sea hoy. Parece específico. Hir lo miró con curiosidad. Fue una decisión mía empezar con esto desde el principio y continuar durante una semana entera. Si hubiera querido, podría haberlo terminado en cualquier momento. Ella lo miró con ironía. ¿De verdad vale la pena esa evolución tuya? Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía. Haya encontrado un truco para hablar sin sonar como un zombie, pero eso no cambiaba el hecho de que era una tarea ardua hacerlo. Así que será mejor ir directo al grano. Nada, solo. Se rascó la mejilla, con un poco de vergüenza. Sabes, como ambas vamos a la UA, pensé que podríamos charlar un rato. Taka levantó una ceja, dejando que el silencio se prolongara un poco antes de responder. Tal vez mañana. No tengo muchas ganas ahora mismo. Se interrumpió de repente cuando apareció una pantalla frente a él. Terminado. Así que ya conseguiste el chaleco de la perfección. Entonces, úsalo bien y empieza ya mismo con tu evolución. Condiciones de finalización. Ponte el chaleco y úsalo durante toda una semana, marca de verificación gruesa. No te lo quites hasta el final de la misión, marca de verificación gruesa. No apoye su propio cuerpo al utilizar la proyección del aura, marca de verificación gruesa. Justo cuando el sistema comenzó a enumerar las recompensas, Taka sintió que algo cambiaba. Era como si la estructura de su cuerpo estuviera cambiando. Sus músculos, sus tendones, sus huesos. No crecían ni se fortalecían, sino que se movían. El cambio fue mínimo. Podía sentirlo. La mayoría se movían apenas milímetros,
y solo unos pocos pasaban de 1 centímetro. Pero el cambio en todos ellos al mismo tiempo inevitablemente causó un gran dolor. Las piernas de Taka casi se doblaron ante la repentina oleada de agonía. Pero el sufrimiento solo duró unos 5 segundos antes de que todo terminara. Se fue tan pronto como llegó. Por un momento, Taka solo pudo concentrarse en el alivio de que finalmente terminara, pero cuando su mente se calmó, sus ojos se abrieron al darse cuenta. Algo era diferente. Al principio, no supo exactamente por qué. Simplemente se quedó allí, desconcertado, mientras intentaba encontrar algo diferente en su interior. Pero entonces, mientras tomaba aire. Jaja. El dolor había desaparecido. Aún se sentía algo obstruido, pero ahora podía respirar con relativa facilidad, a pesar de que la presión todavía estaba allí. No solo eso, sino que cuando intentó cambiar su peso, notó algo diferente también. Lo que antes había sido una tarea infernal, tener que concentrarse constantemente en usar los músculos adecuados de las piernas y la espalda para no desplomarse repentinamente en medio de la calle, ahora era una tarea casi sin esfuerzo. Como respirar, la presión seguía ahí, pero ahora apenas parecía afectarle. En cuanto a hablar. Ejem, o. Bueno, no pudo encontrar mucha diferencia, pero al igual que las otras acciones, hablar también era mucho más fluido y la presión apenas lo afectaba. Taka miró a su alrededor y levantó una ceja al no ver ningún cambio en su apariencia. Sus músculos se habían estado moviendo, eso era seguro, pero parecía que no habían causado un gran cambio en el exterior. Y aún así, se sentía tan diferente. De repente, sus ojos brillaron como si se hubiera dado cuenta de algo. Sin previo aviso, se quitó el suéter del colegio. Luego, agarró el chaleco que llevaba debajo y se lo quitó rápidamente, quedándose solo con la camiseta. Al instante siguiente, lo sintió. Esto. Sus ojos se abrieron y su boca se curvó ligeramente. No era que se hubiera vuelto más fuerte ni nada. No había sido entrenamiento de gravedad, pero en cierto modo, había sido similar. Quitarse el chaleco lo había liberado de la presión que su propia aura le aplicaba, y sin él, ahora podía sentirla aún más claramente. Respiraba diferente, pero no de forma grave. Sentía que, por mucho que se esforzara, corriera o hiciera ejercicio, nunca volvería a quedarse sin aliento. Lo mismo ocurría al caminar. Aunque estaba de pie, aún notaba una gran diferencia. Su equilibrio al estar de pie era perfecto. Esa ligera incomodidad que sentía a veces, preguntándose si estaba haciendo algo tan simple como estar de pie correctamente, había desaparecido. Podía notar que lo mismo ocurría al caminar. Ya no sentía ninguna incertidumbre al usar la parte inferior del cuerpo para moverse o ponerse de pie. Si daba un paso adelante ahora mismo, sabía que sería de la manera más perfecta posible. ¿Por qué de repente empezaste a desnudarte? De repente, la voz de Gir sacó a Taka de su estupor. Bueno, olvidé que ella estaba allí. Taka sudó una gota. No solo dejó de hablar a mitad de la caminata, sino que luego comenzó a hacer ruidos extraños y luego comenzó a quitarse el suéter. Lo siento por eso. En el momento en que esas palabras salieron, Hiro se estremeció y frunció ligeramente el ceño. Hizo una pausa. ¿Puedes repetirlo? Lo lamento. Suenas diferente, comentó, con una repentina timidez. Taka arqueó una ceja. ¿En serio? Se aclaró la garganta y tarareó un poco, intentando sentir algo diferente, pero aparte de sentir un poco más de control sobre el volumen y el tono, no había mucha diferencia. No, en realidad eso fue todo. Desde que obtuvo el sistema, había estado fingiendo delante de todos. Además, había profundizado un poco su voz. Hasta ahora, no se le había quebrado ni la había vuelto demasiado grave, pero como en todos los actos conscientes, había habido momentos en que su control sobre ella se había debilitado levemente. Ahora, sin embargo, eso ya no era así. De repente, sintió que controlaba por completo su voz. El tono más grave, que había sido parte de la actuación para sonar más cool, ya no parecía una actuación, sino simplemente otro registro que su voz podía adoptar. Todo parecía mucho más natural.
Gil se rascó la mejilla, con aspecto un poco confundido. No sé. Es solo que es diferente. Taka sonrió levemente. Sí, supongo que lo es. Satisfecho con todos los cambios que había experimentado en un instante, su atención se centró en sus recompensas recién adquiridas. Rápidamente, abrió las descripciones de las 3 habilidades y les dio una descripción general rápida. Hablando con sinceridad, pasivo. Descripción: hablar es una habilidad humana fundamental, representa la principal forma de comunicarse y transmitir ideas complejas. Sin embargo, solo unos pocos poseen el verdadero don de conmover y encender el espíritu de quienes los rodean con solo su voz. Porque el verdadero Aura Farmer hace temblar los corazones, sin importar la estupidez que salga de su boca. Mejora el control sobre tu voz. Mejora el talento para hablar. Mejora las habilidades relacionadas con el canto. Aumenta la capacidad de imitar a los demás. Respiración verdadera, pasiva. Descripción: el consumo de oxígeno es una necesidad corporal para la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, también representa los límites del cuerpo, siendo a menudo la causa del agotamiento, el desmayo o la muerte. Un Aura Farmer domina la necesidad de su cuerpo de este recurso y la gestiona a la perfección, pues el auténtico Aura Farmer debe esforzarse hasta el último aliento. Perfecciona el movimiento del cuerpo para respirar, permitiendo reservas de oxígeno mucho mayores. Hace que sea más difícil que el cuerpo se agote. Reduce la tensión durante la entrada de aire. Suenas rudo, incluso cuando respiras. Caminata verdadera, pasivo. Descripción: cualquiera puede caminar, pues así es como se mueven los seres humanos. Sin embargo, los Aura Farmers son diferentes. Silenciar una sala al entrar, destacar entre quienes te rodean con solo moverte, hacer que la multitud te abra paso simplemente con el aura que emanas, todo eso representa a un verdadero Aura Farmer. Elimina todos los movimientos torpes realizados accidental o intencionalmente durante la marcha. Previene daños a largo plazo en las articulaciones. Reduce la tensión en las piernas durante actividades físicamente pesadas. Mejora la fuerza en las piernas. Mayor control sobre el ruido que haces, haciéndolo dependiente de ti y de lo que decidas que es mejor para cada situación. 3 habilidades pasivas, nada extraño en comparación con todo lo que había conseguido hasta el momento. En realidad, ¿no había nada más que habilidades pasivas en su estado? ¿Tengo siquiera habilidades activas? Bien, está la habilidad objeto inamovible y la habilidad radar de problemas. Lo que tú digas. Sin importar si una habilidad era una habilidad, pasiva, activa o inútil, siempre recibía más, por mucho que se quejara en ese momento. Esos comentarios duros eran solo su frustración por no recibir una habilidad destructora de planetas. Los 3 nuevos, sin embargo, eran auténticos. Si solo hubiera leído sus nombres, podría haber asumido que eran cojos, o que no valdrían mucho, pero ahora que realmente estaba experimentando el cambio en su propia carne, aceptó su error. Él estaba equivocado. Era como si hubiera ascendido a un plano superior de existencia. Como si su forma de vivir anterior hubiera sido completamente errónea. Después de comprobar sus habilidades recién adquiridas, aunque muy rápidamente ya que había alguien a su lado en ese momento y no quería parecer más esquizofrénico de lo que ya era, abrió su página de estado y le dio a su aura una mirada rápida. Página de estado. Fuerza, 77. Defensa, 154. Proyección del aura, 1213. Aura total, 1263. Habilidades. Limpiar. Radar de problemas. Conocedor. El dolor es solo un sentimiento. Objeto inamovible. Hablar con sinceridad. Respiración verdadera. Caminata verdadera. Está creciendo constantemente. Dejó escapar un suspiro de satisfacción. Taka se atrevió a decir que, en un mes o 2, era posible que alcanzara el aura de 2000. Lo cual, en términos de potencia, sería suficiente para levantar alrededor de 1 tonelada. Nada demasiado innovador en un mundo lleno de personas que tenían superpoderes, pero prácticamente estaría al nivel de un quirk que mejora la fuerza al máximo.
Y al usar tanta aura en proyección de aura, era como tener manos larguísimas que le permitían volar, levantar varias cosas a la vez y alcanzar objetos a distancia. Así que era prácticamente incluso mejor que una simple mejora. Hasta entonces solo necesitaba acumular 800 puntos de aura. En fin, ¿dónde estábamos? Taka se giró hacia Hiro, quien parecía un poco extraño por su comportamiento. Estabas explicando por qué de repente te desnudaste. De repente, Taka ya no tenía ganas de hablar. Capítulo 13, Nueva canción. Nueva canción. Un mes después. Era sábado por la mañana y la vida en la ciudad continuaba como de costumbre. La gente paseaba con amigos o familiares, los héroes patrullaban las calles mientras firmaban autógrafos y algunas pobres almas caminaban penosamente hacia sus trabajos a pesar de ser fin de semana. Así era el ciclo de la vida en la jungla de asfalto. Un día más en la ciudad de Shizuoka. Y como cualquier otro día en una sociedad llena de individuos con superpoderes, el mal campaba a sus anchas. Aléjense, bastardos, o los dejaré con tantos agujeros que sus fans los confundirán con coladores. Gruñó un hombre cubierto de púas, como un puercoespín andante, al encontrarse rodeado de héroes. Uno dio un paso al frente, con su traje completamente blanco salvo por el casco, que parecía un pájaro robótico. Su detalle más llamativo, sin embargo, residía en el enorme par de alas angelicales extendidas tras él, como un ángel. Era el héroe Pigael, número 257 en el ranking de héroes. Ríndete ahora, villano insensato Egeog. Tus días de maldad están contados. Dijo mientras señalaba con un dedo con solemne elegancia. ¿Qué es esa frase tan asquerosa?, bramó Egeog. Luego, se enroscó hacia adentro, con púas apuntando en todas direcciones como un erizo de mar. Bien, si no me dejas en paz, muérete. Los ojos de los héroes se abrieron de par en par. Antes de que pudieran actuar, Egeog dejó escapar un rugido gutural. Perforación universal. Un instante después, sus púas se dispararon hacia afuera en todas direcciones, creando una ola expansiva de proyectiles penetrantes mientras otros nuevos brotaban inmediatamente para reemplazarlos. Cuidado. Protejan a los civiles. Rápido. Los héroes reaccionaron rápidamente y se apresuraron. Las uñas de una mujer crecieron hasta formar una enorme pared de acero reluciente, impidiendo que la lluvia de púas alcanzara a la multitud. Mano rompible, número 213 en el ranking de héroes. Otro golpeó las palmas de las manos, generando una burbuja brillante de energía que se expandió para proteger a un grupo de niños. Las púas la golpearon, y la barrera tembló violentamente antes de romperse con el último proyectil, justo a tiempo de dejarlos ilesos. Plasma Pop, número 344 en el ranking de héroes. Pigael, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Al ver a un grupo de estudiantes observando desde muy cerca la ola que se acercaba, saltó hacia adelante, extendiendo sus alas a modo de escudo. Pero a diferencia de otro héroe alado más famoso, sus plumas no eran armas ni tan duras como el metal, eran solo alas. Las púas perforaron con facilidad, algunas se alojaron en su espalda a pesar de la protección de su traje, aunque, afortunadamente, ayudó a evitar que se hundieran demasiado. Maldito seas. Gruñó, con sangre goteando de sus plumas. Mientras los civiles eran empujados a un lugar seguro, él y los demás héroes se reagruparon frente a Egeog, mirándolo con furia. El villano rió como un loco. Ja ja ja. ¿Ahora ves la diferencia? Tus patéticos dones no pueden. Chacachan. De repente, el sonido de una guitarra eléctrica rugiente dividió el aire, silenciando todo. Las cabezas se volvieron hacia su origen, con los ojos muy abiertos. Allá. ¿Quién es ese? Podría ser. Una figura se erguía imponente sobre una farola. De brazos cruzados, en perfecto equilibrio a pesar de la estrecha pisada, y una sudadera negra que ocultaba por completo los rasgos de la figura, dándole un aire misterioso. A su lado flotaban una guitarra y un par de altavoces que zumbaban con potencia. En el instante en que todos lo vieron, la multitud estalló. ¿Eso es? Sí, el misterioso guitarrista. Apareció de nuevo.
Diablos, sí, esto se estaba volviendo aburrido. Ese tipo sabe cómo hacer un buen espectáculo. Los héroes intercambiaron miradas perplejas ante el repentino estallido. ¿Guitarrista misterioso?, preguntó Pigael desconcertado. Ah, ya sé de él, respondió Plasma Pop con un bufido, mirando con desdén a la persona en el poste de luz. Un don nadie que aparece durante nuestras peleas para poner sus canciones de fondo. Últimamente se ha vuelto popular, pero no es más que un corrupto justiciero, que usa su don sin licencia e incluso participa directamente en la eliminación de villanos. Entonces, un sabelotodo, ¿eh? Mano Rompeble hizo crujir los nudillos antes de golpearse la palma con el puño, con ganas de derribarlo. Bueno, no se está entrometiendo en nuestro arresto, eso seguro. No quiero que la comisión de héroes nos pague menos porque un justiciero se metió sin preguntar. Inmediatamente comenzó a caminar hacia el misterioso guitarrista. Espera, mano rompedora. Plasma Pop la agarró del hombro, tirándola hacia atrás. Aunque a veces se ha entrometido, la mayoría de las veces era cuando los héroes estaban en desventaja. Parece que le importa más su espectáculo que derrotar al villano. Y todavía necesita una paliza. Pigael se acercó a ellos y la tranquilizó. Déjalo, mano rompeble. Quizás tengamos que arrestarlo más tarde, pero ahora mismo tenemos un villano de verdad. Lidiemos con la amenaza mayor y luego veremos cómo lidiamos con esa. TSK. Mientras los héroes debatían, el villano puercoespín rechinaba los dientes. ¿Quién eres?, rugió, dirigiendo su furia hacia el extraño que se atrevió a interrumpir. El guitarrista no respondió. Permaneció erguido bajo la farola, con los brazos cruzados, irradiando elegancia, como si responder solo rebajara su presencia. Ese silencio solo hizo enfadar aún más a Edgeoch. Entonces, te quedarás ahí parado, ¿eh? Levantó el brazo, y sus púas se erizaron y se clavaron en la figura de arriba. En ese caso. Vete. Con un grito, una docena de agujas salieron disparadas, rápidas como balas, directamente hacia el guitarrista. Los héroes se estremecieron, algunos listos para saltar hacia adelante para salvar al tonto que buscaba influencia. Pero se congelaron cuando sucedió lo imposible. Las púas se detuvieron en el aire. Todo el impulso se desvaneció como si el tiempo mismo se hubiera congelado para ellas. ¿Qué? La multitud se quedó boquiabierta. Héroes, civiles e incluso Edgeoch miraban con incredulidad al guitarrista, que ahora tenía un brazo extendido tranquilamente hacia adelante. Pero no quedó allí. En el instante en que el extraño apretó el puño. Grieta. Todas las agujas congeladas se rompieron al unísono, desmoronándose en fragmentos inofensivos que llovieron sobre la calle. A Edgeoch se le cayó la mandíbula. Su sudor brillaba bajo el sol. Imposible. Mis púas son duras como una piedra. ¿Cómo pudieron? Basta, Edgeoch, tus viles crímenes terminan aquí. Ríndete ahora o enfrentarás la paliza de tu vida. De repente, el trío de superhéroes se abalanzó sobre él, lo que lo obligó a volver a centrarse en ellos. Idiotas. Aunque vieron la diferencia entre nosotros, ¿aún creen tener una oportunidad? Muy bien, los ensartaré a todos como tanto desean. Y así comenzó la batalla. De regreso a su farola, el guitarrista bajó el brazo, sin preocuparse por el hecho de que acababa de ser atacado, y en su lugar simplemente miró fijamente la batalla de abajo en silencio durante unos segundos, hasta que de repente. BZZ. Los altavoces a su lado se encendieron, emitiendo un zumbido bajo pero prominente, volviendo la atención de las masas hacia él, algunos incluso parecían expectantes. Con todas las miradas puestas de nuevo en él, golpeó el poste de luz 2 veces con los pies y, como si fuera una señal, de repente retumbó una línea de bajo pesada, lenta al principio, pero que fue creciendo, ganando impulso. En ese instante, todos comprendieron. La actuación había comenzado. Reproduciendo, animal en el que me he convertido. La emoción se apoderó de la multitud. Los fans empezaron a menear la cabeza, los teléfonos se dispararon para grabar y el ambiente se llenó de expectación. La guitarra flotó en las manos del hombre como un arma que regresaba a su amo.
Un riff agudo atravesó el bajo, el sonido, crudo y potente, avivó la tormenta creciente, acompañado de potentes ritmos de batería que llenaron la canción de más fuerza. Se oyeron fuertes pisadas. Gritos de entusiasmo resonaron entre los presentes. Y luego. No puedo escapar de este infierno. Una voz distorsionada salía de los altavoces, profunda y llena de estática, transformada por un cambiador de voz, pero en lugar de romper la inmersión, la realzaba, eléctrica, mecánica, perfecta para el estado de ánimo de la canción. Lo he intentado tantas veces. Algunas personas reaccionaron, mirándose entre sí, sorprendidas, antes de volver a mirar la figura solitaria del guitarrista en lo alto, con sus sonrisas aumentando. Pero todavía estoy enjaulado dentro. El sonido aumentó, los instrumentos ganaron impulso. Todos podían sentir que se acercaba la cima. Que alguien me ayude a superar esta pesadilla. El aire vibró y toda la calle contuvo la respiración. No puedo controlarme. El punto de caída estaba aquí. La batalla se había convertido en un escenario. ¿Y qué si puedes ver? Grados. 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 Punto de vista de Taka. Diablos, sí. Mi aura se está disparando esta noche. Mientras observaba a la multitud moverse al unísono mientras se producía la caída, sonreí detrás de mi máscara. Ya tenía otro ángulo de grabación, mi proyección de aura mantenía la cámara estable en el mejor lugar, al mismo tiempo que me ayudaba a mantener el equilibrio en el poste de luz y también evitaba que mis parlantes cayeran al suelo. Una vez que subiera esto, no solo obtendría una gran bonificación en aura, sino que mis ingresos pasivos se dispararían, quizás incluso más que antes. Si todo salía bien, alcanzaría los 2000 auras a finales de mes. Definitivamente vale la pena la preparación. La verdad es que tenía esta canción lista hacía casi un mes. La única razón por la que me detuve fue por la habilidad que había desbloqueado en aquel entonces. Hablando con verdad. Esa habilidad potenció mi talento para el canto y mi control vocal. Si a eso le sumamos con Noiseur, habría sido un crimen no añadir la letra y algunos instrumentos. Eran, literalmente, las armas más poderosas de esta canción cuando se combinaban bien. Así que pasé el último mes esforzándome, aprendiendo a cantar, aprendiendo a tocar los otros instrumentos lo suficientemente bien como para poder grabar al menos un buen intento y luego usarlo como reproducción mientras estudiaba la guitarra. Al principio, dudé que valiera la pena. Mis ingresos habían ido bajando día a día, cuanto más tiempo pasaba fuera del foco de atención. Sinceramente, pensé que la había fastidiado. Pero mirando ahora, viendo a la gente saltando, bailando, perdiéndose en la música. Sabía que había tomado la decisión correcta. No, esta fue la mejor decisión. ¿Y qué pasa si puedes ver el lado más oscuro de mí? Así que esto es lo que se siente ser una estrella de rock, ¿eh? No estuvo tan mal. Sentir mis manos fluir al ritmo de la canción, golpeando cada nota como un trueno, el sudor cayendo por mis cejas, el sonido de la gente vibrando, fue increíble. Eso, sumado a la batalla épica entre el equipo de héroes contra el villano que estaba ocurriendo allí, solo hizo que esto fuera aún mejor. Por un momento pensé, ¿debería dedicarme a esto en lugar de ser un héroe? La verdad es que fue genial, ver a la gente disfrutar de lo que yo estaba tocando, ver masas bailando y saltando al unísono con una canción que personalmente me gustaba mucho y que yo estaba tocando, fue adictivo. Pero ese era el problema. Esta no era mi canción. Mi sonrisa vaciló un poco. Bueno, ¿y qué importa? Les está gustando, y estoy arrasando con el aura como un loco. A medida que mi poder crecía, realmente no importaba si esto era trampa o no. No podía preocuparme por la honestidad, no cuando Ua estaba a unos meses de distancia. Necesitaba reunir todo el poder posible antes de tener que empezar a luchar contra los villanos. Sí, ¿en qué estoy pensando? Debería seguir jugando. No puedo escapar de este infierno. Este animal. Este animal. A la gente le encantó, claro, pero ahora que lo pienso, ¿debería realmente estar orgulloso de haberlo logrado?
Lo único que hice fue reconstruir la canción de memoria y luego grabé la mayoría de los otros instrumentos para tocarlos de fondo mientras yo me ocupaba de la guitarra. Esto no era mío. Simplemente estaba copiando lo que existía o lo que existe en otro lugar. Me sentí un poco vacío ahora que lo pensaba. Mis dedos vacilaron un poco. ¿Toda esa aura que estaba adquiriendo era realmente mía? No me malinterpreten, me encantaba el poder. Ahora mismo, estoy incomparable a hace unos meses, cuando desbloqueé mi sistema. Pero, una parte dentro de mí, tal vez la parte a la que le habían lavado el cerebro, esa parte, no pudo evitar pensar. ¿Es este poder ganado al copiar a otros realmente el tipo de poder que quiero ganar? Tenía las habilidades, el talento y el poder para hacerlo por mi cuenta. Entonces, ¿por qué no pude? Sí. ¿Por qué no pude? Mis dedos aumentaron la velocidad, sintiendo algo parecido a la ira brotar dentro de mí. Luego apareció una notificación. Has dado un paso adelante en tu camino hacia el verdadero cultivo de aura, pues el verdadero granjero de aura no roba. El granjero de aura crea, muestra e inspira. Condiciones de finalización. Desarrolla tu propia canción. Una vez hecho esto, preséntalo en un lugar con más de 1000 personas. Haz que la gente disfrute tu canción. Recompensa, más 1000 aura consigue la habilidad, técnica imaginaria, mi tema. ¿Una canción propia? Ese pensamiento cruzó silenciosamente mi mente mientras leía la misión, mientras mis dedos comenzaban a acercarse al final de la canción. Pronto, mi voz comenzó a apagarse en el fondo y las notas que tocaba se volvieron más débiles. La multitud comenzó a calmarse, disfrutando el final de la canción. Y, mientras miraba hacia abajo, viendo a los héroes todavía ocupados con el villano a pesar de ser 3 contra 1, suspiré. Entonces, el siguiente segundo. ¡Bam! Utilicé mi proyección de aura para estrellarlo contra el suelo, inmovilizándolo. No podía dejar que siguiera peleando cuando la canción terminara, ¿verdad? Mientras estaba en eso, también aplasté todas sus púas, no completamente, sino solo las puntas, para que no pudiera usarlas como armas ni regenerarlas como antes. Pero con el inconsciente, no sé si haría algo así. Bueno, no es que importara. Mientras los héroes se abalanzaban sobre él, exhalé un suspiro y, finalmente, puse fin a la canción. Rabieta. Eso seguro había sido agotador. Mientras el zumbido de la guitarra se desvanecía, me limpié el sudor de la frente con el antebrazo antes de mirar a la gente de abajo, que me observaba con los ojos muy abiertos. Supongo que tengo que terminar esto apropiadamente. Solté mi guitarra, dejándola flotar junto a los altavoces, e hice una reverencia con un movimiento fluido y practicado. La multitud aplaudió y una pequeña sonrisa apareció en mi cara. La próxima vez, será algo que sea verdaderamente mío lo que estés animando. Con esto me di la vuelta, preparándome para irme una vez más. Pero justo cuando estaba a punto de saltar, usando mi aura para volar, una técnica que había aprendido no hacía mucho tiempo y que no había sido tan difícil de descubrir. Weo, oh, weo, oh. Los coches de policía invadieron la calle. Más rápido de lo que esperaba. ¿Todo esto por un villano?, pregunté con desprecio, divertido por su rápida reacción ante un villano que no era para tanto. De todas formas, guardé mi cámara oculta en el bolsillo y me preparé para volar. Guitarrista misterioso, detente. ¿Estás acusado de uso ilegal de don? Baja sin resistencia. Hice una pausa y luego giré la cabeza hacia ellos. Un momento, me persiguen. Parpadeé, demasiado aturdido para hacer algo. Entonces, un taser voló hacia mí y me hizo esquivarlo. No fue difícil, pero me permitió salir de esa situación. Y lo peor vino justo después. A veces, quienes brillan demasiado despiertan envidia y el deseo de derribarlos. Ahora, te enfrentas a tu primer obstáculo con la sociedad. Tus momentos de aura pura han disgustado a algunos y has acabado en su lista de buscados. Es hora de una retirada táctica. Condiciones de finalización. Huir. Cultiva aura mientras evitas ser capturado. Evadir la detección de la policía durante al menos 10 minutos.
Recompensa, obtención de aura, la cantidad varía según tu aspecto al escapar, habilidad obtenida, buen trabajo al vencerme. Pero era solo un clon. Mierda. Capítulo 14. Escape. Escapar. Minutos después. Joder, 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 ya están aquí. Las consecuencias de mis actos ya están aquí. Detente ahí, guitarrista misterioso, o serás acusado de huir de la escena. Se escuchó una voz en la radio de una patrulla mientras los oficiales perseguían una figura que cruzaba el cielo. Les mostré el dedo medio mientras volaba, con todo mi equipo flotando detrás de mí. Más 15 puntos en estilo. Ahora hay puntos de estilo, exclamé cuando apareció la notificación. No, solo estaba bromeando. Puedes alternar entre ser un comediante y un sistema sin emociones cuando quieras, ¿eh? Será mejor que te concentres en escapar, anfitrión. Cállate. Todo está bajo control. Ratatatatata. El sonido de un helicóptero acercándose interrumpió mi comentario. Estiré el cuello y, efectivamente, un helicóptero policial sobrevolaba. Vamos, hombre. ¿Y ahora el cielo también? Parece que no tienes el control, anfitrión. No estás ayudando. El verdadero cultivador de aura mantiene la calma, incluso cuando le molestan las voces en su cabeza. Solo te ayudo a entrenar. ¿Puedo apagarte? No. Eres un inútil. Detente, justiciero. Es hora de poner fin a tus tendencias delictivas. Mientras estaba ocupado discutiendo en mi cabeza, una figura apareció en mi camino, Pigael, el héroe paloma, batiendo sus alas majestuosamente. Dios, qué nombre más horrible. Detente o me veré obligado a ACK. Simplemente lo golpeé con un empujón de aura, aplastándolo contra el pavimento de abajo. Amortigué la caída, por supuesto, no quería que me acusaran de agresión grave contra un héroe de verdad. Eso solo empeoraría las cosas. Más 35 puntos de estilo. ¿Sigues con eso? Ratatatata. Otro helicóptero llegó gritando. Este no estaba solo monitoreando. Maldito seas, justiciero. De verdad atacaste a un héroe. Es hora de ponerte en tu lugar. Mano rompedora se asomó por la escotilla del helicóptero, con Plasma Pop a su lado. El helicóptero pasó a toda velocidad y aterrizaron en un edificio cercano, preparándose para interceptarlos. Ahora que el villano ha caído, realmente se están volviendo contra mí, ¿eh? Chasqueé la lengua, cambié de dirección y volé lejos de ese techo. Oye, ¿a dónde vas? Vuelve aquí. Los dejé observando mientras desaparecía en la distancia. No podían volar como Pigael o yo, así que tendrían que esperar a que el helicóptero los recogiera si querían reanudar la persecución. Qué lástima, qué triste. Resoplé. Arrojar a un héroe contra el suelo ya era suficiente historial criminal en mi currículum por hoy. Así que no quería más peleas con héroes por ahora, ganara o no. Al menos ese era el plan. Entonces oí ruidos extraños que venían de mi espalda y me quedé paralizado. Me giré y abrí los ojos de par en par. ¡Qué demonios! Mano rompible se lanzó hacia mí, con un clavo extendido que la impulsó fuera del edificio. Luego, todos los demás clavos de su mano se transformaron y se combinaron en un martillo de acero gigante que se balanceaba en mi dirección. ¡Oh, mierda! Intenté ralentizar el martillo con aura. KGH. Lamentablemente, su impulso y peso ganaron. Me apartaron. Sonido metálico. ¡Bam! Momentos después, atravesé un edificio y caí en la sala de estar de alguien. La familia levantó la vista de la cena cuando me desplomé en el sofá, sin aliento y dolorido. Esa mierda dolió. Murmuré y revisé mi estado. Página de estado. Fuerza, 82. Defensa, 164992. Proyección del aura, 13285500. Aura total, 1328. Habilidades. Limpiar. Radar de problemas. Conocedor. El dolor es solo un sentimiento. Objeto inamovible. Hablar con sinceridad. Respiración verdadera.
Caminata verdadera. Menos mal que cambié de aura a tiempo, si no, ya estaría inconsciente y probablemente en el hospital. Después de todo, había sido un duro golpe. Estaba dolorido, quizá un poco herido, pero aún podía moverme. Aún así, no quería pensar en qué habría pasado si hubiera recibido el golpe sin tener las defensas reforzadas. Está bien, ahora es personal. Desde mi postura despatarrada en el sofá, hice un gesto de venir. Mi guitarra y los altavoces volvieron a flotar hacia mí al instante siguiente. Logré agarrarlos con el último fragmento de proyección de aura que conservaba, a pesar de ser aplastado como una mosca. Con mi equipo asegurado, dejé que la guitarra y los altavoces flotaran sobre el sofá donde estaba tumbado y los dejé caer allí. ¿Por qué? Porque necesitaba cada gramo de aura para darle una lección a esta zorra. Con los instrumentos a salvo, floté y salí del apartamento a través del agujero que había hecho al entrar. J.E. De pie en el edificio opuesto, con los brazos cruzados y sonriendo, estaba Unbreakable. Una vena estalló en mi sien. Está bien. Ella se lo buscó. Voy a humillarla públicamente. Una vez tomada la decisión, le hice una seña con la mano. Su sonrisa se congeló. Pequeño. Muy bien, si eso es lo que quieres. Entonces aquí lo tienes. Gritó. Ella empujó el edificio con las uñas de una mano y formó el martillo de acero gigante con la otra, moviéndolo hacia mí y hacia el apartamento detrás de mí. Adiós a los héroes que evitan daños materiales. Me burlé, dirigiendo la mirada al apartamento que tenía detrás por un instante antes de volver a fijarme en el martillo que caía. Pero justo antes de que pudiera alcanzarme. Página de estado. Fuerza, 82. Defensa, 9921492. Proyección de aura, 5000. Objeto inamovible, activado. Sonido metálico. El martillo de metal golpeó con fuerza, emitiendo un sonido ensordecedor que resonó durante unos segundos antes de cesar. Mano Rompible parpadeó, aturdida porque su ataque se había detenido de repente, luego sus ojos se posaron en lo que su martillo había golpeado. Solo para descubrir que se detuvo en seco por un solo dedo mío. Imposible, tartamudeó, con los ojos temblorosos. Ratatatatata. Un helicóptero se acercó, llevando a Plasma Pop y a Abigail, que parecían maltratados, pero estaban bastante bien gracias a mi amortiguación. Al poco rato, el helicóptero aterrizó en un tejado cercano. Mano Frágil, para. Estás causando daños materiales. Gritó una voz. Si van a pelear, llévenlo a la calle, ya hemos despejado el área, ladró otro. Mano Rompedora salió de su estupor y por fin vio el agujero del apartamento detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar. Vete. Moví mi dedo. Estallido. Página de estado. Fuerza, 82. Defensa, 14921164. Proyección del aura. 01328. Con mi aura recuperada, la envié directo a un mercado lleno de puestos. Se estrelló contra las tiendas, haciendo volar fruta y madera. Pero eso no lo hizo menos humillante. Salir volando de un golpe, eso debió doler. Pero eso es lo que obtiene por ser ruda. Luego volví mi atención hacia el helicóptero y, sin dudarlo un instante, apunté con mi mano hacia él. Oye, ¿qué demonios estás? Los héroes se sobresaltaron cuando comencé a empujarlo hacia el edificio de abajo con mi app, haciendo tierra contra la voluntad de la máquina. Se resistió, por supuesto. Las hélices giraron violentamente y emitieron un sonido extraño mientras luchaban por elevarse de nuevo, pero antes de que tuviera la oportunidad. CRRKK. Cerré mi puño y aplasté las hélices para siempre con el aura, básicamente atrapando a los héroes y al piloto en el techo donde los hice aterrizar. Sin embargo, Abigail todavía parecía capaz de moverse, ya que tenía alas y todo. Así que antes de que tuviera oportunidad, le lancé un golpe también. ¿Dónde? Preguntas. Jajaja, ¿de verdad creías que un simple movimiento sería suficiente para Derro? ACK. Lo envié directamente hacia Unbreakable, que ya estaba regresando.
Ambos héroes chocaron y cayeron a la calle, dejando a Plasma Pop atrapado y mirando estupefacto entre ellos y yo en el edificio más cercano, sin saber qué hacer ni cómo salir de allí. Supongo que eso es todo por parte de estos héroes, ¿eh? Me burlé y agité la mano. Mis instrumentos volvieron a mí flotando. Con eso, me elevé en el aire y comencé a alejarme. Lo siento por la familia cuya pared arruiné, pero eso estaba en la pestaña de Unbreakable. Es hora de irse para siempre. Grados. 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 Media hora después. Uf, qué insistentes son estos tipos. Murmuré, mirando el cordón de coches de policía que había abajo. ¿Por qué se pusieron tan duros con un tipo que solo tocó una canción y le dio una paliza a un villano? Tranquilos. Con lo implacables que son, ¿cómo carajo se supone que voy a permanecer escondido durante 10 minutos? Suspiré. En ese momento, estaba escondido detrás de un coche en un estacionamiento de 3 pisos, fuera de la vista de los helicópteros que volaban en círculos. En cuanto a mis cosas, las había dejado todas detrás de otro coche, a 2 o 3 plazas de aparcamiento de donde yo estaba, con la esperanza de que, si las encontraban, eso les retrasaría lo suficiente su búsqueda de mí. Ya me había librado de la mayor parte de la presión y me colé aquí en esa oportunidad, así que, aunque tenían una idea aproximada de la zona, aún no sabían que estaba en este edificio. Eso me dio un poco de tiempo. Abrí la ventana de la misión. A veces, quienes brillan demasiado despiertan envidia y el deseo de derribarlos. Ahora, te enfrentas a tu primer obstáculo con la sociedad. Tus momentos de aura pura han disgustado a algunos, y has acabado en su lista de buscados, es hora de una retirada táctica. Condiciones de finalización. Huir. Cultiva el aura mientras evitas ser capturado. Evadir la detección de la policía durante al menos 10 minutos. Quedan 2 minutos y 39 segundos. Recompensa, obtención de aura, la cantidad varía según tu aspecto al escapar, habilidad obtenida, buen trabajo al vencerme, pero era solo un clon. Silbido. Puedes darte prisa, murmuré, molesto de que 10 minutos pudieran ser tan lentos. Mi preocupación solo se intensificó cuando comencé a escuchar a algunos oficiales barriendo los pisos inferiores. Ya. Si llegaban a donde yo estaba perdido. Se asegurarían de revisar cada rincón, incluido el mío. Por favor, que se tomen su tiempo, recé, agitando mis 2 manos apretadas de arriba a abajo. Al menos 2. Me obligué a callar cuando oí que se acercaban un montón de coches. Lentamente, miré desde detrás del auto, entrecerrando los ojos ante lo que veía. Unas patrullas llegaban a este nivel, con las luces de los coches abriéndose paso entre el polvo mientras un grupo de policías descendía y encendía sus linternas para iniciar la búsqueda. Me aferré al volante y esperé que echaran un vistazo rápido y descartaran el lugar. No lo hicieron. Los autos estaban estacionados, y comencé a oírlos revisar cuidadosamente cada lugar a pie. Tienes que estar bromeando. Revisé el temporizador. Evadir la detección de la policía durante al menos 10 minutos. Quedan 1 minuto y 52 segundos. Casi 2 minutos. La cosa no pintaba muy bien. A la velocidad que iban, y a juzgar por su cantidad, me quedaban unos 30 segundos antes de que llegaran a mi sitio. Una vez que me encontraran, el cronómetro se reiniciaría y tendría que empezar a huir nuevamente. Maldita sea. El pánico me invadió. ¿Qué voy a aguantar? En ese momento, un plan apareció en mi mente y una pequeña sonrisa adornó mi rostro. Usando la proyección de aura, saqué un walkie-talkie del bolsillo de un oficial sin que él se diera cuenta y lo guié hacia mí sin que nadie me viera. Una vez en mi poder, lo encendí. Está aquí, 2º piso, venga rápido. Hice mi mejor imitación de un oficial en pánico y la introduje en el dispositivo. Hablar con veracidad fue clave para la imitación. ¿Qué? Responde con crujido. Ya lo oíste, vete, vete. Los agentes volvieron a sus coches a toda prisa, al menos la mayoría. 2 se quedaron. Uno se dio cuenta de que le faltaba la radio. Oye. ¿Dónde se ha ido mi walkie-talkie? Ladró.
Mierda. Tengo que decirles a los demás que es un señuelo. Gritó el refuerzo, cogiendo su radio. No podía permitirlo. Así que, antes de que pudiera alcanzarlo, le arrebaté el segundo walkie-talkie con mi aura y lo estrellé contra la pared. Grieta. Luego se rompió en muchas partes. Ese cabrón. Oye, sal de donde estés. Esa cosa era carísima. Gritó el policía. Sí, sal ahora, estás atrapado. Estaban enojados. Lo siento, no lo siento. Evadir la detección de la policía durante al menos 10 minutos. Quedan 48 segundos. 48 segundos. La meta por fin estaba a la vista. Oye. Creo que oí una voz que se superponía con la del walkie-talkie en esa dirección. Vamos, gritó un oficial, dirigiéndose de repente hacia mi esquina. Ya te tenemos. El otro lo siguió inmediatamente. ¿Qué? ¿Por qué ahora? Apreté los dientes. 40 segundos. ¿Cómo hago para que ignoren este estiramiento durante 40 segundos más? Podría alejarlos con aura, pero eso me arriesgaba a revelar mi ubicación, y no sé si eso contaría como ser detectado. Ya había apostado por el walkie-talkie robado. No podía permitirme más pruebas de suerte. Tenía que buscar otra manera. Se oyeron pasos acercándose. Se dirigían directamente al coche tras el que me escondía, a punto de alcanzarlo. Oh. Entonces, surgió otra idea. Lentamente, con cuidado, me levanté con aura, flotándolo justo para no tocar el suelo. Luego, me deslicé por el lateral del coche, manteniendo su volumen entre los oficiales y yo. Silencioso como el aire, gracias a la levitación. Pero entonces se separaron. Uno giró a la izquierda, el otro a la derecha. Cortando mi escape. Mierda. Desesperado, saqué mi última carta. Virar. Golpeé el coche de enfrente, lo justo para hacer ruido, pero sin que resultara evidente que era una distracción. ¿Los engañó? Quizás no. Pero los hizo detenerse y girar la cabeza hacia el sonido. Y esa pausa fue todo lo que necesitaba. Misión completada. A veces, quienes brillan demasiado despiertan envidia y el deseo de derribarlos. Ahora, te enfrentas a tu primer obstáculo con la sociedad. Tus momentos de aura pura han disgustado a algunos y has acabado en su lista de buscados, es hora de una retirada táctica. Condiciones de finalización. Huye. Marca de verificación gruesa. Cultiva aura mientras evitas ser capturado. Marca de verificación gruesa. Evadir la detección de la policía durante al menos 10 minutos. Marca de verificación gruesa. Sin perder un segundo, abrí la descripción de la habilidad. Si era lo que creía, sería justo lo que necesitaba ahora mismo. Buen trabajo al vencerme. Pero eso era solo un clon. Activo. Descripción: una batalla digna de dioses estalla, los puñetazos diezman edificios, las patadas devastan calles, y los débiles solo pueden observar desde lejos el choque de titanes. Pasan minutos. Horas. Para entonces, el campo de batalla se convierte en un páramo. Por fin, tu rival te asesta un golpe limpio. Te derrumbas y caes de rodillas. Su victoria es segura. Pero entonces, tu cuerpo se disuelve. Una risa estruendosa resuena desde arriba, dejándolo paralizado. Buen trabajo al vencerme, pero eso era solo un clon. Gasta una parte de tus estadísticas para crear un clon de aura perfecto. Los clones te reflejan completamente, en personalidad y conocimiento, siendo fragmentos de tu aura y, por tanto, de ti. Los clones no reciben ninguna de tus estadísticas, solo tu aura, así que deben compensar su falta de estadísticas con ella. Ten en cuenta que podrían necesitar usar parte del aura que les otorgas para construir su cuerpo corpóreo. Una vez que un clon es derrotado / disuelto, recuperas la mitad de las estadísticas gastadas instantáneamente, el resto regresa en una hora. Los clones pueden elegir disolverse si consideran que es la elección correcta. Puedes dissolver clones mediante un comando. Los clones solo pueden durar hasta un día.
Los clones solo pueden recibir hasta el 50% de tus estadísticas, no más, ya que un clon no puede superar al original. Recibes los recuerdos del clon cuando cesa su actividad. Bueno, está bien, sonreí. Es hora de escapar para siempre. Buen trabajo al vencerme. Pero eso era solo un clon. Activado. Al instante siguiente, parte de mi aura se desintegró y se condensó a mi lado, materializándose lentamente en un yo literal, el mismo disfraz, la misma máscara. Él estaba allí de pie, tranquilo. Congelar. Los dos policías se volvieron hacia él de inmediato. Respiré hondo y miré a mi clon. Sonrió levemente, luego me dio la espalda y salió corriendo. Oye. Te dijimos que te congelaras. El taser, usa el taser. Ah, mierda. Uno de ellos disparó un taser a mi clon que corría, pero al usar la proyección de aura para bloquearlo, se detuvo en el aire y cayó al suelo sin sufrir daño. Los oficiales observaron impotentes cómo mi clon se deslizaba hacia el borde del estacionamiento, se lanzaba desde la barandilla y volaba hacia un helicóptero que volaba en círculos, mostrándoles el dedo medio al pasar. Mientras tanto, los dos policías bajaron corriendo por la escalera, probablemente para avisar a los demás. Justo lo que necesitaba. Uf. Cuando se fueron, salí lentamente de detrás del auto, hice un gesto para que me dieran mis instrumentos y mi cámara y los hice flotar de regreso a mi lado. Abrí mi estado por costumbre. Página de estado. Fuerza, 82. Defensa, 164. Proyección del aura, 1328. Aura total, 177814222, 80%. Aura del primer clon, 355, 20%. Habilidades. Limpiar. Radar de problemas. Conocedor. El dolor es solo un sentimiento. Objeto inamovible. Hablar con sinceridad. Respiración verdadera. Caminata verdadera. Buen trabajo al vencerme. Pero eso era solo un clon. Arqueé una ceja al ver los porcentajes de lo que solía ser mi aura total, antes de aumentar mi proyección de aura con el aura que acababa de obtener, gracias a la misión. Luego, una vez hecho esto, me acerqué sigilosamente hasta el borde del nivel del estacionamiento y miré hacia afuera. A lo lejos, mi clon ya lideraba un convoy de helicópteros y patrullas. Se movía más lento que yo, no me extraña, solo tenía el 20% de mi aura, así que sus capacidades eran limitadas. Ojalá eso sea suficiente para mantenerlos ocupados por un tiempo, recé para mis adentros. Entonces, después de un suspiro de alivio una vez que todo pareció llegar a su fin, me di la vuelta y floté en la dirección opuesta, pronto saltando de la barandilla al igual que mi clon y volando en la distancia. Era hora de volver a casa. Capítulo 15. La vida de un clon. La vida de un clon. Punto de vista del clon. Jaja, qué fácil, pensé, con una amplia sonrisa escondida tras mi máscara. Me giré y vi una enorme caballería de policías siguiéndome, 2 o 3 helicópteros sobrevolando y un convoy de patrullas abajo, con las sirenas aullando. Normalmente, estaría presa del pánico, sabiendo que escapar era bastante improbable, y más aún a la velocidad a la que iba. Pero era un clon, y podía volver al original cuando quisiera. Aquí no había ningún riesgo y no había ninguna preocupación. En ese momento me sentí invencible. Aunque no lo soy en absoluto, pensé, echando una mirada a mi condición de clon. Página de estado, clonar. Fuerza, 40. Defensa, 40. Proyección del aura. 275. Aura total, 20% del original, 355. Habilidades. Limpiar. Radar de problemas. Conocedor. El dolor es solo un sentimiento. Objeto inamovible. Hablar con sinceridad. Respiración verdadera. Caminata verdadera. Aún conservaba mis habilidades, pero mis estadísticas eran pésimas. Apenas podía mantenerme a flote con esos 200 puntos de aura. Pero bueno, no importaba.
Solo necesitaba distraer a la policía lo suficiente para que el original pudiera escapar. Así que escapar no era necesario. Solo necesitaba mantenerlos en mi camino. Jajaja, sí, sigan siguiéndolos, cabrones. Sonreí con sorna mientras observaba al ejército que me seguía con el rabillo del ojo, con las manos en los bolsillos como si fuera genial. Nada decía que no pudiera farmear aura mientras hacía de señuelo, ¿verdad? Sonreí detrás de la máscara y me giré hacia adelante, preocupado de que como no estaba mirando al frente, podría estrellarme contra un edificio. Entonces mi sonrisa murió. Una figura estaba parada en un edificio alto más adelante, con los brazos cruzados, como si me estuviera esperando. Por un momento, me pregunté si sería alguien que quería ver el espectáculo de cerca. Pero al acercarme, pude distinguir mejor su apariencia. Ese disfraz ridículo, esa sonrisa arrogante, ese cabello rubio, todo tenía un matiz de familiaridad que yo. Espera. ¿Por qué está ese tipo aquí? Abrí los ojos de par en par al sentir el pánico. Patiné en pleno vuelo, listo para cambiar de dirección y salir corriendo, pero ya había cometido un error. Debí haber reaccionado en cuanto lo vi. Antes de que pudiera escapar, la figura saltó del techo, hizo una maldita voltereta y se enganchó con su cola a uno de los helicópteros que me seguían, colgando a solo unos metros de mí. ¿Por qué tanta prisa?, gritó el bastardo. Vertí la mayoría de las estadísticas que tenía en la proyección de aura e intenté acelerar, sin querer tener nada que ver con ese cabrón, pero era demasiado tarde. El radar de problemas se encendió, advirtiéndome del peligro inminente, pero con este cuerpo debilitado, simplemente no tenía la velocidad para responder. En el momento en que levanté la cabeza de golpe para enfocar la amenaza, él ya estaba cayendo sobre mí con una patada dirigida directamente a mi espalda. Maldición. En un último movimiento desesperado, moví mis estadísticas de APA defensa. Hablemos abajo, a pie de calle. Fue lo que dijo. Momentos después, sentí su pie impactar contra mi pobre espalda. ¡Bam! ¡Ah! Lamentablemente, con la cantidad de aura que tenía como clon, solo evitó que mis huesos se rompieran con el impacto. Pero aún así, fui lanzado como una bala al suelo. Chocar. Segundos después caí al pavimento como un meteorito. Intenté amortiguar el golpe moviendo la mitad de mi aura up nuevamente en el último segundo, pero aún así terminé recibiendo un golpe desagradable a pesar de mis esfuerzos. El bastardo, por otro lado, había usado su patada en mí para lanzarse sobre mi espalda y no caer junto conmigo. ¡Uf! Gemí mientras me frotaba las costillas y me obligaba a levantarme. El asfalto se había agrietado ligeramente donde había caído, prueba de la fuerza con la que me había lanzado contra la calle. Este tipo no se contiene en absoluto. Me puse de pie y me di la vuelta. Pronto vi al muy cabrón deslizándose por una cuneta desde un edificio cercano y aterrizando en la calle, con cara de petulante. Al impactar el asfalto, golpeó su puño contra su palma y me miró con una sonrisa. ¿Qué desastre hiciste hoy, guitarrista misterioso? Incluso me llamaron a mí, el mejor héroe de esta ciudad, para encargarme de ti, y yo estaba disfrutando de un tranquilo descanso, exclamó. No dije nada así que él siguió hablando. Últimamente has estado causando muchísimos problemas, atacando a un villano, golpeando a héroes, destrozando propiedad privada, ¿en qué estabas pensando? El daño a la propiedad privada es culpa del héroe que me mandó a volar con un martillo gigante, respondí, distorsionando mi voz con mi recién adquirido talento gracias a la palabra verdadera. Este tipo tenía buen oído, así que no quería arriesgarme a que me reconociera. Aunque en retrospectiva, tal vez no debería haber dicho nada en absoluto. ¿MMM? Uf. ¿Por qué me mira así? ¿De verdad la cagué? Hice una mueca cuando ladeó la cabeza y me miró con interés. Pero no me llamó la atención. Simplemente sonrió con picardía. Sí. Tienes razón. Los jefes la reprenderán más tarde. Pero por ahora, creo que deberías concentrarte en ti mismo. Tragué saliva con fuerza, el sudor me perlaba la mejilla. Sí. Supongo que lo haré.
Sin dudarlo, cambié toda mi aura por mis estadísticas físicas. Página de estado, clonar. Fuerza, 40177. Defensa, 40178. Proyección del aura, 2750. Total de aura, 20%, 355. Con la poca aura que tenía, mantenerla en AP era inútil. Era demasiado rápido y fuerte como para que pudiera usarla correctamente. Mi proyección de aura no sería más que una pequeña molestia para él. Como había dicho, era sin duda el héroe más fuerte de esta ciudad. Yo no tenía ninguna posibilidad en ese momento. Quizás el original sí, pero yo no. Entonces, como seguramente iba a caer, pensé que podría hacer que esta derrota mía fuera lo más épica posible, y realmente caer dando un golpe de mano al héroe más fuerte de esta ciudad. Después de todo, clon o no, yo seguía siendo un granjero de aura en esencia, ¿no? Entonces, después de tomar una decisión, levanté los puños y tomé mi postura. Pero para mi sorpresa, en lugar de saltar sobre mí, el bastardo parpadeó y luego se rió. Jajaja, ya ni siquiera lo estás ocultando, ¿eh? No sé de qué estás hablando, dije, manteniendo mi voz distorsionada por el habla verdadera. Resopló. No lo sabes, ¿eh? No es gran cosa. Solo pensé que esa postura se parecía a una que le enseñé a mi protegido. Disculpa la risa. Sí, este tipo lo sabía. Si me permites preguntar, guitarrista misterioso, ¿por qué de repente estás tan ansioso por entrar en combate cuando en realidad usas la telequinesis?, se burló. Porque quiero romperte esa cara con mi puño, espeté. De verdad, qué parecido tan extraño. Se puso en posición. Entonces supongo que te daré el placer de pelear conmigo cuando me ponga serio. Ven ya. Muy bien. Se abalanzó. Te fue bastante bien contra esos 3 héroes antes, así que veamos cuánto aguantas contra el supermono. Seiji, mi guardián, y el héroe Super Monkey, número 69 en el ranking por decisión, habían llegado. Esto va a ser difícil, pensé y, sin más, me lancé también. En ese momento, yo, el clon, tenía mejores estadísticas físicas que las que el original solía mostrar en los entrenamientos. El original prefería la proyección de aura, por lo que su cuerpo se mantenía en un nivel promedio, aunque podía cambiar de estadísticas cuando quisiera. Aún así, esto era más fuerza y robustez de la que Seiji me había visto usar en la práctica. Y yo iba a aprovecharlo al máximo. Estallido. Nuestros puños impactaron contra las caras del otro mientras ambos retrocedimos unos pasos. Sin embargo, a diferencia de mí, que apreté los dientes cuando mi cara se giró hacia un lado por la fuerza, Seiji se rió como si lo hubiera disfrutado, todavía mirándome. Ja ja ja. ¿Cuándo te volviste tan fuerte, niño? Se burló. No te conozco, continué con el gaslighting. Claro, claro. Murmuró, obviamente sin creerme, y reanudó la pelea como si mi golpe anterior apenas le hubiera afectado. Ora. Bam. Ac. Otro puño me golpeó la cara. Esta vez, no pude devolverle el golpe. Lo peor es que no terminó allí. Golpe. Inmediatamente después del puñetazo, me dio un fuerte rodillazo en el plexo solar. ¡Puaj! Me tambaleé hacia atrás y me quedé sin aire cuando casi me derrumbé. Al final, logré mantenerme en pie, sabiendo que si me caía, quedaría aún más expuesto a cualquier tipo de ataque. Lamentablemente, a pesar de mi logro, no parecía que Seiji estuviera planeando celebrarlo. En el instante en que levanté la mirada, lo vi abalanzándose sobre mí como un tigre. Intenté defenderme de él, pero mis habilidades de combate aún eran demasiado deficientes en comparación con las suyas. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya me tenía en el suelo, estrangulado y sin aliento. Luchaba por respirar, intentando golpearlo de cualquier forma posible para que me soltara. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Lamentablemente, mis escasos ataques apenas parecieron inmutarlo, de hecho, incluso parecía decepcionado y sacudía la cabeza mientras continuaba golpeándolo. Sigue siendo demasiado lento, demasiado predecible.
¿Qué hemos estado haciendo estos últimos meses? Creí que habías mejorado. Esa frase me cabreó. Página de estado, clonar. Fuerza, 177-315. Defensa, 178-40. Proyección del aura, 0. Total de aura, 20%, 355. Reaccionando por instinto, incrementé la mayoría de mis estadísticas en fuerza y, sin dudarlo. Golpear. Arg, mocoso. Le golpeé la nariz con la parte trasera de la cabeza mientras él mantenía el candado. Sentí que mi cráneo se rompía, pero lo ignoré. Con ese golpe, logré que se soltara inmediatamente y aparecí rápidamente. Pero claro, estaba lejos de terminar con este cabrón. Mientras se agarraba la nariz con dolor, golpeé mi pie contra el suelo y, usando mi fuerza momentáneamente mejorada. ¡Bam! Me lancé como un misil hacia él, cambiando mis estadísticas mientras tanto. Página de estado, clonar. Fuerza, 34510. Defensa, 10345. Proyección del aura, 0. Total de aura, 20%, 355. Con la resistencia aumentada y el impulso generado por esa explosión de fuerza, golpeé mi cabeza contra su estómago, doblándolo por la mitad. Org. Después de conectar, me estrellé contra el suelo mientras él se deslizaba hacia atrás varios metros, todavía de pie pero definitivamente habiendo perdido el aire. Luego, mientras se recuperaba del golpe, reequilibré mis estadísticas a 170 para cada uno y me puse rápidamente de pie, listo para que lanzara su contraataque. ¿Qué tal eso? Al ver su expresión de dolor, una leve sonrisa apareció tras mi máscara. Se quedó callado un momento, frotándose el punto donde me había golpeado. Luego dijo, sí, te has vuelto fuerte, mocoso. Supongo que no necesito contenerme entonces. Espera un momento. Mi pregunta murió cuando él desapareció de mi vista, y sentí que me levantaban, que me lanzaban en el aire. ¡Oh, mierda! ¡Bam! Mi cabeza se estrelló contra el pavimento brutalmente, y en el instante en que soltó el súplex, caí al suelo. Esta vez, sin regreso, ni salida. Y así, sin más, me quedé fuera. Me quedé allí, mareado, viendo a Seiji de pie sobre mí con esa sonrisa deslumbrante. Me aseguré de no causarte daño cerebral, así que agradécelo, mocoso. Las sirenas y el rugido de los helicópteros llenaban el aire. Llegaron patrullas policiales y los helicópteros sobrevolaban a baja altura. Estaba acorralado. Seiji miró a los oficiales que llegaban y luego a mí, con una expresión cada vez más severa. No sé por qué hiciste esto, chico, murmuró para que solo yo pudiera oírlo. Soy tu guardián, así que te ayudaré en todo lo que pueda, pero también soy un héroe. No puedo impedir que la ley siga su curso, así que prepárate para afrontar las consecuencias de tus actos. Lo miré divertida, sin decir nada. Entonces, justo cuando parecía que estaba a punto de pedirle a la policía que se acercara, me burlé burlonamente, recuperando su atención. Como he estado diciendo hasta ahora, me estás confundiendo con otra persona. Basta, chico. Estás atrapado. Su voz se volvió seria. Me reí. ¿Atrapado? Supongo que tienes razón. Hasta aquí llego. Mientras los policías se acercaban corriendo, decidí terminar el espectáculo. Es hora de ir a casa, murmuré. Entonces. Niño. Seiji se arrodilló a mi lado, con los ojos muy abiertos mientras yo comenzaba a desaparecer, volviéndome transparente. Aproveché ese momento. Con un último esfuerzo, lancé un puñetazo. Ruido sordo. Le cayó de lleno en la mejilla, haciendo que su cabeza se girara hacia un lado por un segundo. Toma eso, tonto. Luego me desplomé de nuevo en el pavimento, esta vez realmente incapaz de moverme, pero aún no completamente inconsciente. Mientras Seiji me miraba desconcertado, sonreí con las pocas fuerzas que me quedaban y solté una breve carcajada. No sé quién es este chico con el que me confundes, pero seguro que está en casa ahora mismo, siendo un estudiante ejemplar. Y con eso, me desvanezco.
Grados. 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 En casa, el punto de vista de Taka. De repente, los recuerdos de mi clon me golpearon. Fue extraño, confuso, desorientador. Pero después de un minuto, más o menos, mi mente se aclaró y logré asimilar el torrente de nuevos conocimientos. Maldito Seiji, por eso no estaba en casa cuando llegué. Sonreí con ironía. Ya estaba de vuelta en mi casa después de la salvaje aventura de hoy, después de haber guardado todo el equipo de mi pequeño show e incluso haberme cambiado de ropa por si acaso. Ahora estaba revisando las grabaciones que había obtenido mientras estaba refugiado en mi habitación, fuera de la vista de todos. Estuvo bien. Demasiado bien. Sería oro una vez que lo subiera a mi canal. No solo el audio fue impresionante, sino que también hice un pequeño espectáculo mientras tocaba la guitarra sin darme cuenta, por lo que el video también fue dinámico. Agrega la batalla de los héroes contra Geog en la parte inferior del video, y eso lo hizo aún más loco. Jejeje, mis ganancias pasivas van a dispararse de nuevo. Me recosté en la silla y levanté las manos en señal de celebración. La canción era nueva, el truco caótico y, teniendo en cuenta que había logrado enojar a la mitad de la fuerza policial de la ciudad, las vistas seguramente iban a estallar más que nunca. ¿Cuánto voy a ganar al día ahora? 15 o 20 auras al día. Ja ja ja. Estoy deseando ver cómo se disparan mis ganancias. Sonreí radiantemente mientras imaginaba mi futura prosperidad. Pero claro, para eso primero tuve que subir el video. Entonces, harta de perderme en mis fantasías, encendí el programa de edición y comencé a poner manos a la obra. Después de eso, probablemente pasaron bastantes minutos. 10, 20. Quizás incluso 30, no lo sé. No había mirado la hora al empezar, así que mirarla ahora no me ayudaría a encontrar la respuesta. El sonido de clics y de mis pulsaciones sobre múltiples teclas en mi teclado llenó mi habitación, por lo demás silenciosa. Para entonces ya había terminado más o menos la mitad, había editado partes donde el sonido era un poco extraño y había añadido algunos efectos para que no fuera simplemente un video crudo de mí cantando. Estaba a punto de agregar un emoji de calavera, porque eso es lo que hacen todas las ediciones, pero mientras buscaba una imagen adecuada en línea. Golpe. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Cerré el video más rápido de lo que alguien me pilló viendo pornografía de inmediato. Uf, eso estuvo bastante cerca. Después de ocultar la evidencia de mi crimen, me di la vuelta, manteniendo mi rostro lo más normal posible y apoyando un brazo sobre mi silla con frialdad. Oye, ¿qué pasa, perra? De pie en la puerta estaba Seiji. Parecía un poco maltratado, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Parecía que mi clon le había dado algunos problemas. Pensándolo bien, ¿cómo llegó a casa tan rápido? Corrió todo el camino de regreso hasta aquí. ¡Qué psicópata! Había al menos 5 kilómetros entre el lugar donde mi clon luchó contra él y la casa. Tú. Cuando me vio sentado tranquilamente en mi silla como la persona correcta y decente que soy, entrecerró los ojos y me miró con sospecha. ¿Qué? Levanté una ceja, como retándolo a acusarme de algo. Inmediatamente se quedó en silencio, mirándome de arriba a abajo como si estuviera buscando algo. Simplemente lo miré a los ojos sin vacilar, sin querer perder la batalla del gaslighting. Ja. Al final, resopló y se rindió, sonriendo mientras levantaba las manos en señal de derrota. Nada. Solo intenta no ver mucha pornografía solo porque no estoy en casa, chico. Con esto cerró la puerta y se fue. Hijo de puta. Fruncí el ceño, sintiendo que mi humor se había agriado. Hacer clic. Pero con su derrota, finalmente pude volver a editar el video, ¿eh? Maldita sea, cerré el programa de edición sin guardar. Seiji, hijo de puta.